Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos acá en la presentación, en la charla de presentación del libro La danza de los invisibles. Es una novela escrita por Ernesto Chacón Oribe, nuestro compañero de Mar del Plata, que esta mañana estuvo dando un seminario también. Les voy a leer muy brevemente el currículum de Ernesto, una breve presentación. Ernesto Chacón Oribe nació el 19 de septiembre de 1978 en Mar del Plata. Estudió piano, violín y ballet. En Buenos Aires se recibió como bailarín del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, estudió teatro y realizó talleres literarios. Trabajó en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, co-creó el grupo de danza independiente Nuevos Rumbos y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que codirigió desde 2009 hasta mediados de 2011 y a la que aún pertenece. Coreografió varias obras, participó en diversas películas y documentales y fue uno de los 8 bailarines que en 2023 bailó en la Antártida. Un hecho histórico, ya que fue la primera vez que la danza estatal y profesional pisaba ese continente. Como bailarín ganó los premios Clarín Revelación 2006, Clarín Figura de la Danza 2007 y Premio Conex 2009. Es autor de varios cuentos, de la obra teatral Astillas de un mismo árbol y de la novela La danza de los invisibles. Su cuento, Cuando llegué apenas lo conocía, ganó el primer premio del concurso Relatos de la Antártida organizado por UPCN. Bien, con estas breves palabras, entonces le damos la bienvenida a Ernesto. Y bueno, para dar inicio a esta charla, un poco la primera pregunta es, ¿qué es la danza de los invisibles? Bueno, vamos a ver qué sale. La danza de los invisibles es una novela que escribí, pero es mucho más, porque también es una novela basada en hechos reales que yo viví junto a la que ahora es mi compañera, y junto a todos los que en ese momento formábamos el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. En ese momento nosotros, estoy hablando más o menos del año 2007, hacía ya 9 años que estábamos trabajando en el San Martín bajo... Voy a decir una cosa, la novela yo no quise escrachar a nadie, claro, totalmente, son hechos basados en hechos reales, es una ficción basada en hechos reales, pero mi intención fue denunciar los hechos sin denunciar a las personas, porque por varias razones justamente no tenía intención de escrachar a nadie, y además hay en la novela hay un personaje que se llama el director, y me interesaba que cada lector pudiera ponerle a ese director la cara y el físico que quiera y el nombre, ¿no es cierto? Porque yo creo que todos hemos tenido alguna vez algún director déspota, tanto en la danza como en algún otro trabajo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, me parecía importante para que el lector se identifique con esa situación, que el lector mismo pueda describir o personalizar a ese director como algún director que cada lector haya tenido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá un poco como en la novela, que se mezclan los hechos reales con las ficciones que tuve que inventar para la escritura. Seguramente en la entrevista también me va a pasar que se me van a mezclar lo que pasó en realidad con lo que finalmente quedó escrito. Pero bueno, lo que venía relatando era que nosotros hacíamos 9 años que veníamos trabajando en el Teatro San Martín,
y veníamos con una serie de accidentes laborales muy grandes. Gente que se había lastimado la rodilla, la cadera, había perdido movilidad en una mano, el 70%. Fueron un montón de accidentes que sucedieron y que el Estado no se hacía cargo de esos accidentes. Y bueno, nosotros lo veíamos, pero estaba muy naturalizado todo eso. Hasta que sucedió un accidente que sucedió enfrente de todos y fue muy gráfico. Una bailarina en una levantada se cae desde arriba, no tuvo posibilidad de poner sus brazos y cayó de frente al piso, se quebró el tabique nasal y se desmayó y se le deformó la cara, ¿no? Porque la nariz fue horrible. Todos escuchamos el crack del hueso romperse, y para todos fue un antes y un después ese momento, y recién ahí entendimos todo lo que nos faltaba, porque lo que pasó es que nadie sabía qué hacer frente a un accidente tan grave. A uno se le ocurrió llamar al SAME, que es la asistencia médica estatal, ¿no es cierto? Cuando llega el médico del SAME, no quiso tocar a la bailarina porque dijo, no, acá tiene que venir la ART. Y nosotros no sabíamos lo que era una ART, porque nunca habíamos tenido ART, nadie nos había hablado de una ART. ART, no sé si alguno no sabrá, es aseguradora de riesgo de trabajo. Si vos te lastimás trabajando, es la ART la que te tiene que cuidar, te tiene que atender hasta que puedas estar recuperado, y además te tiene que pagar el sueldo. La ART, el empleador deja de pagártelo, te lo paga la ART. Cuando te podés reincorporar, ahí volvés a cobrar el sueldo de tu empleador. Es un seguro. Y bueno, ahí empezaron un montón de averiguaciones nuestras. A la chica esta finalmente se la lleva el hospital público porque había que atenderla. El médico no podía creer que no tuviéramos ART. Y bueno, y ahí empieza toda una concientización nuestra, en donde nos enteramos que todos los trabajadores del teatro, técnicos, administrativos, contratados en general, tenían ART. Incluso el público, que al pagar su entrada por ese momento en donde está viendo su función, si le llega a pasar algo, tiene un mínimo seguro, el público, y nosotros que estábamos arriba del escenario no teníamos ART, arriesgando nuestros físicos, con riesgo de lastimaduras, ¿no es cierto? Sí, de hecho, sí, es muy gráfico. Bueno, yo leí la novela para poder entrevistar a Ernesto hoy, y como bailarines sin duda se van a sentir identificados si leen la novela, que es muy recomendable, con un montón de situaciones, o sea, no solo laborales, sino también con la poética de las palabras, en la descripción de gestos y de movimientos. Y bueno, al abrir el libro hay una frase que dice: sin dejar de movernos como bailarines, pasar a movilizarnos como trabajadores. Por ahí, bueno, a raíz de este accidente que fue tan terrible, ¿no? O sea, como ver a una compañera caerse. A partir de ahí, ¿qué sucedió en ustedes? O sea, ¿cómo fue que pasaron a pensarse a sí mismos como trabajadores? ¿Y qué implicó todo ese proceso, digamos? Porque a veces en la danza pasa que dedicamos nuestra vida, digamos, o sea, como realmente, o sea, tomamos muchas clases y como medio sin darte cuenta empezás a trabajar en una obra, ya sea como intérprete, como productor, como gestor, vestuarista o todo eso junto, porque también eso, hay
A lo largo de la novela también hay una descripción de la cantidad de roles, de tareas que hacemos los bailarines, que hacen a nuestra profesión. Entonces, bueno, eso, me gustaría por ahí saber o que nos cuentes cómo fue todo ese proceso, cómo lo vivieron. Bueno, en la novela todo esto que estoy contando, que nos pasó en la realidad, está puesto, ¿no? Y de una manera novelizada, justamente. Pero vos me estás preguntando por lo que nos pasó realmente. Bueno, empezó toda esta concientización de entender de que éramos trabajadores. No teníamos esa conciencia nosotros. De hecho, nos creíamos un poco, que yo creo, y lo repito siempre, ¿no?, que es necesario. El bailarín necesita romantizar su trabajo y entender que eso que estamos haciendo obviamente es arte, y darle su amor y darle toda su pasión a eso que estamos haciendo. Pero lo que aprendimos es que sin dejar de hacer eso, también teníamos que hacernos respetar como trabajadores. Y eso fue un cambio de conciencia tremendo el que tuvimos que realizar, porque nos tuvimos que convencer a nosotros mismos de que lo que estábamos reclamando estaba bien reclamado, de que no le estábamos faltando el respeto a nadie, que no estábamos ensuciando el arte, porque una de las cosas que el director en su momento nos decía: ¿cómo van a salir a bailar a la calle con bombos? Y yo qué sé, eso está ensuciando el nombre del Teatro San Martín. Cosas que ahora yo las repito y digo, ¿no es cierto? Pero en ese momento que tu director te lo diga, era fuerte, porque nosotros pensábamos como él en algún punto también. Entonces tuvimos un cambio de pensamiento, tuvimos que hacerlo a la fuerza, porque la situación era gravísima. Y finalmente nos fuimos dando cuenta de que lo que estábamos reclamando, había otros que ya lo tenían. Ni siquiera deberíamos reclamarlo, ¿se entiende? Los que estaban mal eran ellos. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que ellos sabían que estaban mal. Y entonces de repente se descubrió que ellos estaban mal y trataron de taparlo de la mejor manera posible. No se pudo, porque nosotros seguimos haciendo ruido. Y bueno, y ahí digamos que la primera novela yo la divido en dos partes. La primera parte es toda la parte estatal, de alguna manera, en donde nosotros trabajamos bajo dependencia del teatro, cobramos un sueldo, bailamos, y en ese estar vamos adquiriendo conciencia laboral, y después sucede lo que sucedió, que nos terminan despidiendo, y ahí nos encontramos con lo que era el mundo independiente, que nosotros, para cómo teníamos prohibido por contrato dar clases afuera, teníamos prohibido crear coreografías afuera. Es decir, cuando nos quedamos sin trabajo, no teníamos otro mundo creado por fuera del teatro a donde pudiéramos integrarnos. De repente se nos fue nuestra fuente laboral y no sabíamos qué hacer. ¿Se entiende? Entonces nos encontramos en la desolación total, y ahí está donde viene esto que dice Yani, que empezamos a hacer nuestras propias coreografías, empezamos a darnos clase a nosotros mismos y empezamos a gestionar, y a gestionar, y a gestionar, a tener reuniones con funcionarios, a equivocarnos un montón, y en el hacer ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y de repente, de estar tan cuidados en ese teatro, nos encontramos en la desolación total. Pero eso nos dio un crecimiento enorme, y bueno, nada, finalmente la novela termina bien.
Digo, claro, sí, pero lo importante de la novela y lo que yo quise transmitir es este camino, ¿no? Este recorrido, y que es posible si uno se apoya en sus compañeros, porque hay otra cosa que nos pasó en la realidad y traté más o menos de reflejarlo en esto de la lucha colectiva, ¿no? Uno a veces inicia una lucha colectiva y ante un primer obstáculo, lo colectivo tambalea, se empieza a desarmar y eso que empezó como una lucha se termina diluyendo. Lo que nosotros en este momento, en otros por ahí no lo conseguimos, pero en este momento sí, fue mantenernos juntos, los despedidos, a pesar de ser despedidos, no buscar caminos individuales, seguir juntos, y a raíz de ese seguir juntos logramos torcer una realidad y logramos que el Estado cree lo que no existía, que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Entonces, finalmente se logra gestionar una nueva fuente laboral gracias a que nos mantuvimos juntos y nos rehusamos a dividirnos y a que termine ganando los que siempre ganan de alguna manera, ¿no? Que te despiden y te cierran puertas. Sí, qué interesante y qué importante esto que comentás en relación a lo colectivo. A veces en la danza, bueno, dependiendo, digamos, de cuál sea nuestro maestro y demás, pero nos enseñan de alguna forma a competir entre pares, a competir por llegar a tener un solo, o bueno, no sé, pero frente a problemáticas comunes o frente a un problema que puedo creer inicialmente que es individual, pero después termino entendiendo que también le pasa a otras personas. Bueno, no sé, un poco hablando recién con Anabela, comentábamos esto de que por ahí es como re difícil gestionar espacios para, no sé, ya sea para ensayar, para hacer funciones. Entonces un poco las problemáticas son comunes y bueno, son infinitas. Y por ahí qué importante esto de encontrar colectivamente soluciones en relación a eso concretamente. En el libro aparece, se menciona el apoyo de un sindicato, ¿no? En ese entonces, o sea, estamos hablando del año 2007. Actualmente, o sea, en ese entonces no estaba el sindicato de la danza. Actualmente, en el año pasado, en 2023, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es el primer y único sindicato de la danza, obtuvo su personería gremial, es decir que estamos comenzando como todo ese proceso de formalización para tener un sindicato propio que nos represente. En ese momento no fue así y tuvieron que recurrir a la ayuda de otro sindicato que les aportó, digamos, eso en concreto. ¿Y por qué crees que es importante que exista el apoyo institucional o gremial para los reclamos colectivos? Bueno, es verdad, nosotros cuando empezaron todos los problemas, lo primero que hicimos fue recurrir a un abogado, ¿no? El abogado no nos dio una gran solución más allá de una carta que mandamos a la dirección que quedó encajonada en algún lugar, y teníamos la necesidad de más organización, realmente estar organizados colectivamente. Y ahí dijimos, tenemos que ir a sindicalizarnos, a ir a un sindicato que nos ayude, porque lo que nosotros necesitábamos era que alguien hable por nosotros. El problema que a veces tenemos los bailarines, al no tener un sindicato en general, hasta ahora, digamos, es que es el propio trabajador el que, si no te están pagando lo que te tienen que pagar, si te están haciendo bailar en un suelo que te lastima, si te están haciendo bailar con frío o calor, abajo del sol, sos vos mismo el que tenés que ir a decir, che, no podés darme un poco de agua, no podés pagarme un poquito mejor las 8 horas que estoy acá bailando y poniendo todo. ¿Y qué termina pasando? Que dicen, te quejás, adiós.
¿Qué hace un sindicato? El sindicato habla por el trabajador, habla en nombre del trabajador, ¿se entiende? Entonces, es lo mismo que tienen los músicos, es lo mismo que tienen los actores, es lo mismo que tienen tantos, ¿no? Que si el sindicato funciona bien y está pensado y está organizado, incluso desde los mismos trabajadores, un sindicato no debe estar formado por gente que no sea del sector. Porque ¿quién más que los propios bailarines vamos a entender a los bailarines? Muchas veces lo decimos en el sindicato. Queremos que cuando vengan con un problema, nosotros ya tengamos la solución. Porque el problema ese que está viviendo ese bailarín, nosotros también lo vivimos antes. Entonces, nosotros tenemos, ahora estoy hablando como sindicato, porque soy parte de la lista junto con ella de ATDA Línea Histórica. Entonces, se me van a mezclar los roles de autor, bailarín, nada, el métier de un sindicato es ese, proteger al trabajador y hablar en nombre del trabajador para que el trabajador no corra peligro en su trabajo y que además se pueda dedicar de lleno a su trabajo. Seguramente si hay un conflicto difícil, por ahí es necesario una protesta o algo así, pero lo ideal sería que un sindicato pueda actuar y resolver los conflictos mucho antes de llegar al término de una protesta, ¿se entiende? Que incluso antes de que exista el trabajo, ya esté arreglado por el sindicato cuánto le van a pagar al bailarín, en qué condiciones va a trabajar. Entonces vos haces la audición, ya sabes cuánto te van a pagar, ya sabes que vas a ensayar en un buen lugar y no vas a tener necesidad de quejarte, ¿se entiende? Porque previamente ya estuvo el sindicato. Bueno, en esa época esto no pasaba y estábamos dentro de un lugar estatal que supuestamente tenía muchas cosas solucionadas y no era así. No sé, me parece me reescapé tu pregunta, pero... No, creo que... sí. Sumaría esto de que, bueno, la importancia de un sindicato por ahí tiene que ver también con esto de categorizar nuestra profesión. O sea, actualmente, por ejemplo, desde ATDA Línea Histórica se han elaborado escalas salariales que son como puntos de referencia que podemos tener a la hora de presupuestar un trabajo, por ejemplo, o sea, cuánto se cobra por intérprete, por coreografiar y demás, o sea, como hacer esas distinciones y poder también entender que como cualquier otro trabajador necesitamos condiciones mínimas también, o sea, como poder establecer pisos de condiciones mínimas para, bueno, cuidar nuestra profesión también y, bueno, poder seguirla haciendo durante toda nuestra vida también, que es un poco lo que quisiéramos todos. Concretamente, en relación a la novela, ¿qué te llevó a escribir una novela, digamos, y específicamente sobre esta temática? Bueno, hubo una necesidad muy personal, ¿no es cierto? Yo quería que esta historia sea contada. Pero que sea contada para que sea útil a alguien. Porque yo estaba, de hecho, viviendo todo lo que viví, me fui enterando de que antes que yo hubo otras generaciones de bailarines que vivieron lo mismo que yo estaba viviendo. Y yo en ese momento dije, qué lástima no haber podido hablar con esos bailarines, conocer su historia, ver cómo lo solucionaron o no lo solucionaron. Y entonces ahí dije, yo tengo que contar esta historia porque a alguien le va a servir. Entonces, en primer lugar estaba ese motivo, pero después también me pasó, estando en la compañía, que nosotros en las asambleas que hacemos, y muchas veces sale el tema del origen de la compañía, y uno lo cuenta y relata lo que pasó. Y en una de estas asambleas una compañera dijo, no, pero ustedes tuvieron suerte. ¿Cómo que tuvimos suerte? Sí, porque los despidieron, pero después encontraron en el sindicato a la persona justa, después justo estaban los funcionarios
justos que los aceptaron. Entonces, como minimizó toda una historia de lucha y en que teníamos suerte de haber estado en el momento justo, en el lugar indicado. Y yo digo, por más que yo le explique a esta persona todo el recorrido, todas las dudas que tuvimos, todos los miedos, todas las inseguridades, no me lo va a entender, porque ella cree que fue por suerte, ¿no es cierto? Entonces, y no le va a servir a ella. Yo quiero que le sirva, que entienda todo el recorrido que hicimos, todas las peleas internas que tuvimos entre nosotros. Unos creían que el mejor camino era este, otros creían que era el otro, y eso generaba mucho conflicto. Entonces yo dije, esto no lo puedo explicar, tampoco lo explica un informe, esto tiene que ser explicado con una novela, en donde el lector se pueda involucrar con el personaje, se siente identificado y pueda sufrir de alguna manera lo mismo en tiempo real, de alguna manera, que está sufriendo el personaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa leyendo novelas, ¿no? Y yo dije, quiero que alguien que no haya hecho nunca danza, mientras esté leyendo la novela, se convierta en un bailarín, se convierta en una bailarina y pueda entender lo que nos pasa. ¿Entendés? Aunque sea por el ratito que está leyendo la novela. Porque yo creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos, de las carencias, es porque quienes tienen que subsanar esas carencias no son bailarines y no entienden lo que necesitamos. No entienden esto de que necesitamos una RT, no entienden las condiciones laborales que necesitamos. En el ballet folclórico y en la Compañía Nacional nos pasa muchas veces, es una pavada esto, pero no entienden que tenemos que tener el vestuario mucho tiempo antes del día del estreno, porque necesitamos ensayar con el vestuario, ¿no es cierto? Y a veces lo hemos tenido el mismo día del estreno. Digo, y lo nombro a 2 compañías estatales que supuestamente eso lo tienen solucionado y no es tan así. No lo tenemos solucionado, porque en una compañía independiente pasa mucho esto, pero nos hemos encontrado que a veces ellos tienen el vestuario mucho antes que nosotros, que lo estamos estrenando el día del estreno. Sí. Entonces, nada, lo que quería era que les sirva a los bailarines, que sean identificados, pero sobre todo la escribí pensando en esas personas que no tienen nada que ver con la danza y eso, que puedan ser bailarines y puedan sentir lo que nosotros sentimos por ese ratito. Bueno, es un texto muy hermoso. Quienes quieran comprar el libro está a disposición. Creo que se mezcla un poco, o sea, el formato es novela, pero también hay mucho de poesía, mucho de diario personal. Bueno, también hay archivo, porque parte de la historia de la danza contemporánea de nuestro país está registrada, digamos, en los hechos que vivieron con los compañeros del ballet del Teatro San Martín. Y bueno, un poco en este momento también, para que no sea solo una charla entre nosotros, podemos abrir el micrófono a quienes quieran hacer alguna pregunta. No sé, aprovechen que está Ernesto acá también, o si quieren hacer algún aporte, están más que invitados a hacerlo. Sí, alguna experiencia personal Lo que quieran. Lo que quieran. si tienen ganas. Piensen en nosotros que estamos acá. Pensaba un poco en esto de que ustedes se tuvieron que dar cuenta que eran trabajadores y que no eran solamente artistas y que vivían del aire, ¿no? Hubo un momento otra vez, hace muy poco, en el 2020, con la pandemia, que el sector de la cultura se vio demasiado vulnerado y de repente se observó mucho la precarización laboral en la que existen todos los artistas, no solamente los de la danza, o más los de la danza. Y el gran problema en ese momento de la pandemia era que la mayoría de los artistas se seguían pensando o no se pensaban como trabajadores.
pero porque el mismo organismo, el mismo Estado, para bajar fondos o para poder cobrar a través de actores u otros organismos, necesita ser una asociación sin fines de lucro. Como que la danza o el arte no tiene que lucrar, está como concebido, ¿no? Socialmente acá en Argentina, que los artistas no cobramos, y ese es como el gran paradigma que hay que ir modificando en todas las generaciones. Pero vos fíjate que no son todos los artistas, Claro. porque andá a pedirle a un músico que lo cobre, o a un actor que lo cobre. Ellos tienen un sindicato que se fija muy minuciosamente. De hecho, hay una regla de actores que si vos no estás sindicalizado, las productoras no te pueden contratar, o pueden contratar un cupo muy pequeño de actores que no estén sindicalizados. El resto tienen que estar todos en actores, ¿no es cierto? Eso parece algo terrible, pero al mismo tiempo es una protección para los actores que les permite que todos cobren, que se respeten las horas extras que hacen, que se respete un montón de cosas. Vos vas, filmás una película y comés re bien en el catering. Digo, si funciona como tiene que funcionar, me ha pasado. Digo, la mierda, no la pasan tanto mal. Digo, entonces, sí, justamente eso es lo que hay que cambiar. No son todas las artes iguales, para algunas cosas sí y para otras no, y me parece que eso depende mucho de nosotros, de que plantemos bandera en algún momento y que digamos, y yo creo que de a poquito va sucediendo eso, y que va sucediendo además en todo el país, no es algo que suceda en Capital Federal nada más. De hecho, los ballets que se han creado en estas últimas décadas, las universidades que se han abierto, los espacios, digo, es porque hay mucha gente que ha metido presión. A veces ha sido una persona y a veces han sido grupalidades. Y está buenísimo lo que está pasando. Creo que tenemos que ser conscientes de esto. Digo, esta fiesta provincial que sucede acá en Mendoza es un gran logro, está buenísimo. Digo, que se hayan abierto estos teatros en San Luis, digo, wow, antes no existían. De hecho, sí, igual ahí. Claro. No, sí, perdón, justo me dejaste el pie para... ¿Hablabas de la fiesta provincial de la vendimia? No, de la fiesta de la fiesta provincial de la sí. danza, que por ahí un poco también, digo, al ver tantas personas inscritas, o sea, esta es la segunda edición de esta fiesta. El año pasado hubieron 700 inscriptos, más o menos, nos comentaba Sara, y este año hubo el doble, o sea, casi 1.300 personas inscritas para tomar talleres gratuitos. O sea, digo, es realmente el único evento de estas características donde hay tanta oferta de talleres completamente gratuitos, abiertos a la comunidad de la danza de la provincia. Entonces, yo creo que este tipo de eventos también y la concurrencia hablan de que hay una necesidad de formación profesionalizante, hay voluntad de asistir también a estos espacios. Entonces, de alguna manera creo que nuestras problemáticas no se van a resolver mágicamente, o sea, sino que hay que ponerle, o sea, primero identificarlas, después ponerles el cuerpo a la gestión de la solución, digamos, y una vez que eso sucede también sostenerlas con la presencia, con eso, con asistir, con difundir, y de alguna manera así vamos como mejorando de a poco también todas las cuestiones que nosotros consideramos que necesitamos. Y esto por ahí de asumirnos como trabajadores y de valorar nuestra profesión, creo que también, así como pasa en la novela, nos lleva a tomar decisiones que seguramente van a tener consecuencias. O sea, como, no sé, me invitan a trabajar, a bailar gratis en un evento que va a estar buenísimo, que van a ir, pero no hay calle, no, ¿sabes qué? No puedo. Invita a otra persona a que vaya.
no sé, te invito a trabajar de asistente en una obra que va a estar buenísima y vamos a hacer, no hay plan de producción, no sé cuánto tiempo voy a trabajar, no hay no hay dinero para solventar los viáticos. Bueno, ¿sabes qué? Te reagradezco que me invites y me tengas en cuenta, pero yo no puedo. O sea, en esto no, como también de a poco empezar a poner límites. O sea, que un poco siento que también fue lo que les pasó a ustedes en el teatro. O sea, fue como que dijeron, che, hasta acá. O sea, trabajamos sin RT hasta acá. O sea, el límite es, se cayó una compañera, se rompió la nariz y no hubo nadie que se hiciera cargo de eso. Entonces, bueno. Sí, que es ponerle límite a lo que no debe ser y abrirle las puertas a lo que sí debe ser, ¿no es cierto? No es solo ponerle límites porque, ¿no? De alguna manera creo que estamos muy acostumbrados a actuar en ese estado de, bueno, esto no debería ser así, pero lo hacemos igual, ¿no es cierto? Porque es lo único que hay, yo qué sé. Bueno, sí, ponerle un límite a eso, porque hay una razón por la cual eso no debería ser de esa manera. Digo, porque nos podemos lastimar, porque soy un trabajador, porque tengo que alimentar a mi hijo, con lo que voy a ganar acá. Digo, hay un montón de cosas, sí. No, buenísima la presentación, celebro que estén, escuchar el libro, la ficción también como una manera de traer nuestras experiencias. Pero por ejemplo, hemos intentado, yo soy bailarina de danza contemporánea de aquí y hemos intentado hacer unos conversatorios sobre danza y trabajo justamente, y ha sido muy difícil la asistencia de las personas, ¿no? Es como, bueno, no, yo bailo y entonces me dedico a hacer obra. Claro. Y digo, y lo mismo pasa con el Festival Provincial, que hay mucha gente anotada, pero hay gente anotada a los talleres, no hay, no es, o sea, no viene la gente a cuestionarse, digamos, su rol de trabajador, trabajadora. Entonces ahí, no, por lo menos acá en Mendoza, bueno, Dani, no sé, porque no hemos logrado poder hacer ese salto de reconocimiento como trabajadores, y después, ¿qué pasa? Que lo discutíamos en ese conversatorio, que muchas veces somos, voy a decirlo de alguna manera, nuestros propios patrones. Entonces yo hago una obra independiente y bueno, y me autoexploto porque bueno, la sala que conseguí es la que puedo pagar, paso frío, el vestuario está a último momento porque me lo hace una amiga, porque de favor. Entonces digo, ahí hay un circuito que se pone muy defectuoso en el contexto de un estado provincial que jamás ha acompañado los procesos en términos de danza. Y tenemos ciertas asociaciones que son asociaciones, pero para determinadas cosas, porque nunca las asociaciones han convocado, bueno, discutamos el rol de trabajadores y qué derechos deberíamos adquirir por el solo, o sea, que encima de esto ya está legitimado. No es que tenemos que, o sea, y ahí ayuda. Digo, porque no lo hemos logrado. No sé, la comunidad se copó más y acuesta. O sea, a mí justo se me vino con este vendimia porque hubo, no sé si te enteraste, acá una vez que se cayó una grúa, situación horrible, todos los que estamos en la vendimia. Pero digo, ahí se vio como la grieta del Estado, en donde no sabía cómo, y se vio la misma, o sea, no nos podíamos poner de acuerdo entre todos los artistas. Uno quería seguir ensayando. Otros decíamos, no podemos volver a hacer esto, se nos va a volver a caer otra cosa. Y ahí el conflicto estaba a flor y no se logró, te diría, yo estuve ahí, no se logró nada, porque después volvió a quedar igual. Y las condiciones quedaron así y bueno, y ahí pasamos. Ahí Sí, mira cómo está. Lo vamos a conocer, no lo había visto de cara. En San Juan, la Fiesta Nacional del Sol, pasó algo similar con respecto a que había una plataforma que era un elevador, se tenía que elevar, pero la plataforma todavía no estaba lista y no nos habían avisado ni a los directivos de la Fiesta Nacional del Sol ni a los bailarines que no se podía utilizar el escenario. No estaba vallado ni absolutamente nada. Un montón de personas, era como un cuadradito así aproximadamente, se subieron arriba de esa parte para ensayar lo que teníamos que hacer y de repente la plataforma nunca elevó y se hundió y cayeron como 20 cuerpos aproximadamente, unos 5 metros hacia abajo, y un montón de bailarines de ellos se quebraron. Estos bailarines le hicieron juicio al Estado de todas formas, que ganaron,
se hicieron responsables, toda la Fiesta Nacional del Sol se hizo responsable, y los directivos, o sea, ningún bailarín volvió a pisar el escenario hasta que estén todos los controles de seguridad hechos sobre el escenario, y nunca más volvió a ser como fue antes, como los contratos estaban todos a tiempo, los seguros de vida. Qué bien, Bueno, qué bien portado. Pero qué duro que tengamos que llegar al límite para entenderlo. Claro. Es durísimo. Porque, o sea, se tiene que lastimar a alguien o 5 personas para que entendamos que tiene que ser así. Pero ahí te das cuenta que es posible que las cosas funcionen bien. ¿Por qué no funcionan bien antes que sucedan todas estas cosas? Y lo que vos decías también, que había pasado un quilombo bárbaro y al final no se pudieron organizar, ahí también está la falta de un sindicato. Sí, tal cual. ¿Se entiende? Porque es muy difícil que una grupalidad grande se organice, es muy difícil. Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, el accidente sucedió recién, ya hay que solucionarlo y es muy difícil, es la situación súper estresante. Se supone que un sindicato ya está organizado de antes, ¿no es cierto? Y que tiene las herramientas, conoce a quién tiene que llamar, dónde tiene que... Mira, un sindicato que funcione bien, el ¿no es cierto? antiejemplo de todo lo que está mal es Vendimia Nacional. Sí, Y desde me lo han que contado, es histórico, ¿entendés? Sí, Comer, sí, te dan de comer mierda. Ensalada, El catering está mal, la claro, gente está se vencido. Los micros, de hecho, no tenían freno. El vestuario te dan, a mí me dieron 2 alpargatas del mismo pie. ¿Qué más? Sí, Ha sido durante, va mejorando con los años, pero siempre está pasando todo. Jamás has bailado con el contrato firmado, nunca sabes cuánto vas a cobrar, digo, y es histórico, y hay, digamos, está el sindicato de actores que más o menos ha asumido ciertas representaciones sobre algunos bailarines, pero digo, tampoco alcanza. No. ¿Viste? Entonces, bueno, digo, es mucho lo que hay para trabajar. es enorme el problema eso, y entonces ante esa enormidad a veces te desalienta. Claro. Es como, bueno, ¿cómo seguimos? Porque bueno, es como cada vez más desarticulado. Hay algo, no sé si es en el hacer, esto que decía la Dani, que quiero llegar al solo, no sé, ¿viste? Como esa cosa. Hay algo que no está funcionando porque no nos hemos podido juntar. Creo igual que eso, o sea, sí, reconozco que todo lo que estás diciendo es así. Claro, es que sí. Pero también creo que desde hace un tiempo atrás hasta ahora las cosas están cambiando, o por lo menos es lo que yo elijo creer, que las cosas van cambiando. No sé, con Ernesto nos conocemos de trabajar juntos en la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, nos conocemos de asambleas, de muchas horas de asambleas y de reuniones. La invitación, digo, a formar parte de esos espacios está abierta, o sea, cualquier persona que quiera afiliarse, o sea, de hecho aquí en la Argentina tenemos una ley de libre afiliación. Claro. Es decir, que, por ejemplo, soy docente del Estado o trabajadora del Estado y me representa ATE o algún sindicato del Estado. Pero también soy bailarina, también soy bailarín y quiero asociarme a mi propio sindicato, al sindicato de mi gremio. Entonces puedo hacerlo también, o sea, como que existe esa posibilidad de libre afiliación. La afiliación actualmente no implica un aporte monetario, digamos, todos los meses, como sí lo tienen otros sindicatos, que tu bono de sueldo te descuentan. O sea, eso no es así porque, o sea, la mayoría, muchos de nosotros tenemos trabajos eventuales, no tenemos trabajos en blanco. Entonces, el aporte es voluntario, estamos en un proceso de formalización institucional. Se celebraron las primeras elecciones para elegir a la comisión directiva, que es como la comisión que toma las decisiones, digamos, en el gremio el 11 de agosto. Ese gremio, bueno, por una serie de irregularidades fue impugnado y vamos a votar nuevamente ahora el domingo 10 de noviembre para elegir a nuestra comisión directiva nuevamente. Es un proceso complejo, es un trabajo de hormiga, o sea,
a veces lo charlábamos, de hecho, antes de la charla, de que a veces muchas de las cosas por las cuales estamos luchando hoy probablemente no lleguemos a ver, o no sabemos si vamos a llegar a verlas materializadas, digamos, como no sabemos si en algún momento vamos a ver la sanción de la Ley Nacional de Danza, si vamos a ver la sanción de la ley jubilatoria para bailarines, si vamos a vivir el proceso en el que se homologuen las escalas salariales y digan un bailarín tiene que cobrar de piso tanto, menos no. Entonces, es todo un proceso también, o sea, esto de organizarnos en torno a nuestras necesidades para obtener derechos laborales, creo que está sucediendo. Es un trabajo largo porque en el medio también, como en toda grupalidad, digamos, hay acuerdos, hay desacuerdos, hay encuentros, hay desencuentros, hay diferencias, y eso es así. Pero en el trabajo y en la práctica se van logrando cosas. Hoy la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza nos abrió este espacio para poder estar presentando una obra que habla, o sea, una novela que habla específicamente de problemáticas de los trabajadores de la danza. Hoy se han organizado un montón de talleres gratuitos, también gracias a una gestión en conjunto de una asociación con el Estado, con todo lo que eso implica, porque bueno, también el Estado provincial siempre es como que no hay fecha, no hay esto, o sea, siempre te ponen peros, pero bueno, de a poco creo que lo vamos logrando y un poco, bueno, en la novela, en el relato, también hay como eso, un mensaje esperanzador de que las cosas se pueden solucionar colectivamente y de que a veces, bueno, las soluciones o los finales pueden ser felices también. Eso. Sí. A ver, las asambleas que tenemos, que son virtuales, porque tenemos gente de Santiago del Estero, de La Rioja, de acá de Mendoza, de todas partes, y a veces están con los nenes así, cocinando, claro. Y yo digo, qué lindo sería filmar, son asambleas internas para hablar de cómo seguimos con esto, ¿verdad? Qué lindo sería filmar esto, porque somos papás, somos mamás, somos bailarines, bailarinas, que estamos luchando por otros bailarines y otras bailarinas que tal vez no conocemos y no vayamos a conocer nunca, pero estamos viendo de qué manera esto que organizamos acá en este Zoom les va a influir a ellos, de alguna manera. Digo, si logramos un convenio colectivo en Mendoza para el Festival de la Vendimia, digamos, yo capaz que nunca voy a conocer a esos bailarines, ¿se entiende? Pero se logró un convenio colectivo que ellos van a tener un catering, van a tener un sueldo, van a tener el tiempo de ensayo necesario, en condiciones que sean las ideales para bailar, para no hacer locuras, ¿se entiende? Entonces, yo a veces estoy en los Zoom y me río y digo, qué lindo sería filmar este momento, para que también los que no están entiendan que somos como ustedes, de alguna manera, ¿no? Que tenemos los mismos problemas que ustedes y que los necesitamos. Cuando el sindicato esté creado, vamos a necesitar la participación de todos. Aunque sea solo para decir, acá hay un problema, no tengo la solución, pero ojo que acá hay un problema. Bueno, sabemos que ahí tenemos que ir. Ya eso es un montón. Pero también para de repente aparecen soluciones en donde uno no las imagina. Y eso un poco es lo que pasó en la novela, ¿no? Nosotros estábamos en un flor de problema, no sabíamos cómo solucionarlo, pero seguíamos y las soluciones fueron apareciendo, como floreciendo. Lo único que hicimos fue insistir y mantenernos juntos. Fue lo único que hicimos. Y llega un momento en donde la realidad la vas torciendo. A veces lleva más tiempo, a veces se hace más rápido, pero bueno. Un poco también la novela trata de llevar un poco de esperanza, de que no está todo perdido. Obvio, siempre la esperanza de por medio, pero hay muchas complejidades. Obvio que tener una elección es un avance enorme, sustancial. Totalmente, Sí.
Pero bueno, también reconocer me parece las particularidades, digamos, de cada lugar, que no es lo mismo acá, que allá, que allá, que acá. Entonces... Y por eso necesitamos la participación de todos. Sí, de acuerdo. Porque va a ser muy difícil que yo pueda entender cuáles son las particularidades. Voy a necesitar que gente de acá me lo explique y que además que las soluciones también nazcan de acá, porque ¿quién mejor que ustedes van a encontrar las soluciones? Digo, lo que se necesita acá es esto, esto y esto. Perfecto, hay que luchar por eso. Digo, ustedes, el sector lo va a ver mucho más claro que alguien en otro lugar. Sí, de hecho ha pasado, por ejemplo, digamos, en los hechos de que, por ejemplo, en Tucumán, que bueno, vos estuviste ahí en ese conflicto, no sé, echaron a compañeros del ballet de Tucumán, también echaron o quisieron echar a compañeros de Salta, y bueno, el sindicato intervino, o sea, como que comunicaron su problemática, el sindicato intervino, se logró que se los reincorporaran. En Tucumán se logró, en Salta no se logró. En Salta no se logró. Pero hubo una acción del sindicato en pos de ese conflicto. Hubo una escucha, hubo un problema y se fue a acudir. Digo, tener un sindicato tampoco va a ser la solución absoluta, pero por lo menos es una herramienta. Y hay veces que funciona muy bien, con el ballet folclórico lo sabemos, que muchas veces el sindicato... Estamos en ATE y en UPCN, todavía no, pero nos ha funcionado muy bien para lograr un montón de cosas y hay veces que no ha funcionado y bueno, pero como todo, como la vida, ¿no? Pero por lo menos tenemos esa herramienta y agradezcamos y utilicémosla, es eso. Ahora se está creando esta herramienta, usémosla, digo, es eso. No sé. Habría que entrar a regalar libros. Claro, el libro también es trabajo. Escribir también es trabajo. Sí, el libro está baratísimo, 26.400, pero yo siempre digo, de hecho los libros no son míos, yo los escribí pero son de la editorial ahora. ¿No es cierto? Yo tengo que, de todo lo que se venda, tengo que rendir. Pero está a un precio barato porque la intención es que se lea, que se transmita y que el mensaje llegue. Y si compran un libro entre 100 personas y se lo van pasando entre 100, yo estoy re contento. Digo, pusieron $1 cada una, 50 centavos cada una y estoy re contento, porque lo importante es que sea útil esto. Nada más. No, y es una manera, eso que decías vos, de ir haciendo un archivo, porque si no siempre estamos como en ese falso cero, ¿no? Sí. Como que parece que empezamos todo de nuevo, entonces desde ese lugar me parece precioso, o sea, debería haber novelas de todas las experiencias, digamos, colectivas. Claro, y mi intención fue hacer un archivo que se lea, porque son muy hay aburridos. muchos archivos, muchos informes larguísimos, que los mirás así y decís, tengo que leer todo esto para enterarme de lo que pasó. En cambio, encontré que el formato novela es algo que, ¿qué le pasó? Porque también hay una historia de amor, también hay desamores, hay un montón de otras cosas que suceden, conflictos, que te van metiendo en la historia de los personajes y finalmente te estoy pasando un montón de información por debajo, te estoy hablando de un montón de cosas mientras te cuento una historia, ¿no es cierto? Y mi intención era esa, que finalmente la información llegue, pero que no estés leyendo un informe. ¿Y a vos se te ocurrió que fuera el formato novela? ¿Habías escrito antes algo? Cuentos, solo cuentos. Pero sí. Dije, tengo que hacer una novela y primero escribí una novela yo solo, sin ayuda de nadie, que terminó siendo una novela de ciencia ficción. Pero dije, bueno, ahora que ya está hecho el embrollo, voy con un escritor y que me corrija, que me lo tomé como novela escuela y me borró la mitad de lo que yo había escrito, todo lo que era ciencia ficción, dijo, esto afuera, porque me dijo, el corazón de la novela es lo que viviste. Claro.
¿por qué te estás escapando? ¿Por qué estás contando otras cosas que no? Y era un poco eso, porque era mi primera novela y uno cuando empieza a escribir dice, la voy a hacer tipo la película de Marvel, ¿no es cierto? Y a poquito fui entendiendo y finalmente todo lo que está escrito lo escribí yo y solo tuve la guía de él de recortar y sacar lo que no servía, digamos. Pero yo me lo tomé así, como una novela escuela, sabiendo que estaba haciendo algo en lo que no me había entrenado y me tomé todo el tiempo, dije yo cuando esté publicada quiero que esté buena. Claro, claro. Y entonces me tomé todo el tiempo del mundo, no me apuré en publicar para nada. Y me dio con un caño. Tuve que borrarla, tenía como no sé cuántas páginas, borrar, y que quede el corazón. Es eso. Qué lindo. Pero bueno, no sé si podré escribir otra cosa, pero... Es un hermoso texto y también una invitación a, bueno, eso, a leer danza, a escribir danza, o sea, como danza y escritura conviven. Y bueno, pueden tomar muchas formas, no sé, ya sea registros de clases, onda bitácoras, o también, bueno, pueden ser novelas, pueden ser obras, o pueden ser poesía también. Y bueno, creo que en el texto, que es muy hermoso, hay un poco de todo eso, o sea, hay archivo, hay poesía, hay novela y hay de todo. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos por haberse tomado el tiempo también de estar presentes hoy acá. Gracias Ernesto por haber viajado tantos kilómetros a compartirnos también tu trabajo. Gracias por crearlo. Y no, gracias a ustedes por estar. Y es esto, hoy somos estos que somos, nada más. No sé, el día de mañana seremos un poquito más y es así. Es no dejar de construir nunca, es eso. Igual, yo se lo digo y yo sé que ustedes lo saben, porque lo hacen en el día a día con cada cosa que cada obra en la que participan, cada clase en la que van, es construir día a día y no dejar de construir nunca. Y no rendirse a la tentación de la competencia y eso, no, al revés. Estirar la mano sin esperar que el otro haga lo mismo, a veces es contagioso. Y entonces está bueno. Bueno, gracias a todos.